Exacto, justamente eso, la igualdad de resultados del juego suma cero. La movilidad social, yo creo que es igualdad de oportunidades, un juego de suma positiva, ¿no? Que todos podemos ir subiendo, que hay que remover las barreras a que la gente pueda tener un trabajo, que pueda ejercer una profesión. Y ahí es otro error que creo que hacemos en este campo, que nos enfocamos mucho cuando hablamos de movilidad y desigualdad en el trabajo. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es presidente y CEO del Archbridge Institute en los Estados Unidos de América. Ha ocupado roles de liderazgo en Atlas Network y ahora es el gerente general del Centro para América Latina de Atlas Network. Es especialista en movilidad, discute y analiza mucho lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Es economista y tiene un máster de la George Mason University y además es un amigo, es Gonzalo Schwartz. ¿Cómo estás, Gonzalo? Garrett te saluda aquí del otro lado. Un gusto, Garrett, de estar contigo. Un gran honor para mí también, y un gran amigo, como decís. Un placer tenerte aquí con nosotros, Gonzalo. Decíamos los Estados Unidos, las cosas que vas estudiando, y a comienzos de este año, en este 2021, publicaste un artículo que para mí fue buenísimo. Yo lo leí de punta a punta y a tantos meses todavía lo recuerdo, donde dabas cuenta en tu experiencia personal, en tu vivencia personal, lo que era y lo que había sido el camino. Vos sos uruguayo, pero también sos estadounidense, sos americano, sos American, como dicen los propios estadounidenses. Hiciste el camino para nacionalizarte, para naturalizarte estadounidense, y hablabas del sueño americano, ¿no? De ese del que tanto se ha hablado a lo largo de las décadas, pero que vos lo vivías en carne propia. ¿Le podés contar un poco a la audiencia de qué se trataba ese artículo y esa experiencia tan personal tuya? Sí, claro, Garrett. Sí, yo vine a Estados Unidos a estudiar por ahí por el 2008. Entonces ahora, después de tanto tiempo, tanto diferentes tipos de visas que pasé, tuve la oportunidad sí, de convertirme en ciudadano. Y para mí sí, fue una gran alegría porque yo creo justamente, como decís, mucho en ese sueño americano. Que el sueño americano se confunde mucho con la acumulación de plata, se confunde mucho con tener una casa, un auto lindo y todo eso. Pero es algo que va mucho más allá de lo material y en el instituto hemos hecho encuestas sobre qué significa eso para la gente, que podemos entrar en un rato, pero en general significa la oportunidad de vivir en un lugar donde hay más oportunidades, donde la gente busca vivir vidas mejores, sí, con más riqueza, y puede ser riqueza no solo material, sino que de otros lados, y una vida con más sentido, con más florecimiento humano, como se dice, ¿no? En inglés, human flourishing. Entonces, un lugar donde la gente busca eso, que están las oportunidades, pero es dado las habilidades y trabajo de cada uno, sin importar dónde uno empieza, sin importar que uno es de acá o no de acá. Como sabemos, hay mucha migración a Estados Unidos, entonces no importa dónde uno empieza, siempre puede apuntar a vivir una vida mejor. Y entonces creo que eso es algo que aspiramos todos, aspiran acá y aspiramos en América Latina, en todos los países, en todas partes, y por eso se ve, o sea, es algo muy humano, aspirar a mejorar nuestras propias vidas para nosotros y para nuestros hijos. El tema es que en Estados Unidos hay tanto flujo de migración porque aquí es posible, hay un sistema y hay una historia que es basada en esa libertad y la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados, que permite a la gente, muchos inmigrantes que un poco tienen esa característica de que ya al ser un inmigrante es un emprendedor que va a buscar una mejor vida, entonces es más propenso al riesgo, pero es un riesgo que se compensa porque hay esa gama de oportunidades más grande, porque hay muchas industrias en las que uno puede trabajar, porque se han expandido los mercados, hay nuevas ideas, hay nuevas formas de que uno puede ejercer, o sea, vivir un hobby que uno tiene, por ejemplo, o sea, hay un abanico mucho más amplio de oportunidades para todo. Entonces, yo lo viví en carne propia armando mi propio think tank. O sea, yo soy Claro. economista. Como economista, yo soy de Uruguay, viví antes en Bolivia y estaba en Bolivia cuando acabé mi licenciatura y dije, bueno, ¿en qué trabajo ahora? Y había un think tank que era del gobierno, estaba, creo que el Banco Central, como otra oportunidad, o trabajar en un banco, o simplemente ser profesor, pero que no es profesor de tiempo completo, así que no paga bien. Era un abanico de posibilidades muy chico. Y Sí, llego muy pequeño, acá, muy reducido. muy pequeño, el mundo de los think tanks en Estados Unidos, por lo menos, y en todo el mundo ahora se ha expandido un poco más, es muy amplio, es toda una industria, es una industria
los think tank, tanto izquierda o derecha, no importa, de simplemente en política pública, que más o menos representa 2 billones de dólares al año en ingresos para los grupos, en total, de todos los grupos. Hay Sí, muchos think sí. tanks, claro, unos más chicos o grandes que otros. Entonces, hay más grandes posibilidades. A mí me parecía que un think tank es algo más independiente, donde uno puede hacer reformas de políticas públicas buenas sin tener que estar o metido en un ente público que tiene sus incentivos, o sea, de generar un aparato público más grande, sino que reformar eso, entonces a meter al gobierno a hacer un think tank por ahí, y también un poco más independiente de que si uno lo hace a través de una empresa, de una corporación. Un think tank corporativo siempre te van a decir que tenés ese ímpetu que mejorar tu propia empresa o industria para tu bienestar y no los demás. Entonces, un think tank es algo independiente, pero digo, esa, esa, esa idea que yo tenía trabajando antes con Atlas, que es una red de think tanks, ayudando a otros, y yo después fundando el mío, fue un camino que yo era buscando una mejor vida para mí, buscando más sentido en mi vida, tal vez utilizando el think tank como mi herramienta para vivir ese sueño, porque decía, mira, hay este nicho de mercado de hablar de movilidad social y desigualdad, tal vez de, Exacto. de una mirada más liberal que no se ve mucho ahora, que hay Sí, mucho sí, enfoque en la que desigualdad no, no, que no no es debería algo estar. común, no es lo habitual, pero es un tema al que el liberalismo le debe prestar atención. Prestar mucha atención y ahí donde perdemos mucho de la batalla, de las ideas, hasta batallas culturales, no en el sentido de batalla cultural como se la conoce. La batalla cultural que yo estoy más preocupado es esa mentalidad de cultura de irte más al lado de igualdad de resultados en vez de igualdad de oportunidades. Ahí hay muchos, es una pelea muy grande Ha por habido llegar a mucha la gente. confusión, ¿no? En ese tema, Gonzalo, a lo largo de los años, Sí, que vos le echabas foco recién lo de igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. sí, sí, no, hay muchas peleas, hay muchas en aquí, por lo menos en Estados Unidos, sí el candidato presidencial, bueno, Biden tiene ciertamente un enfoque, otros candidatos han tenido otros. La vicepresidenta justo de Biden, días antes de que fueron las elecciones, sacó un video muy controversial para mí en Twitter, 2 días antes de la elección. Al final se ve que no mucha gente lo acabó viendo y porque no fue algo que generó Que mucho ruido definiera al la elección, final. sí. Sí, pero era un video que decía, acababa, es como una persona subiendo a la montaña, y decía, equidad, igualdad, es cuando todos acabamos en el mismo lugar. Como que eso justamente le dice igualdad de resultados. Y eso es lo que se ha plasmado mucho en lo que vemos ahora en la política pública del gobierno actual acá en Estados Unidos. Pero digo, sí, eso juega allá, juega en nuestra región también, que siempre hay un enfoque en desigualdad, que si uno llega a ser una persona rica o le va bien, a quién le robó o qué hizo, qué acto de corrupción hizo para poder Sí, llegar sí, como ahí. si fuera Y todo un no, juego de suma cero claro, el sí, generar un riqueza. juego de suma, exacto, justamente eso, la igualdad de resultados es el juego de suma cero. La movilidad social, yo creo que es igualdad de oportunidades, es un juego de suma positiva, ¿no? Que todos podemos ir subiendo, que hay que remover las barreras a que la gente pueda tener un trabajo, que pueda ejercer una profesión. Y ahí es otro error que creo que hacemos en este campo, que nos enfocamos mucho cuando hablamos de movilidad y desigualdad en el trabajo, que es la herramienta principal para subir la escala económica. Mucho enfoque hay en nuestra región y hasta acá también en Estados Unidos en que lo principal es que tenemos que redistribuir riqueza o tenemos que tener planes sociales. Y eso puede reducir una brecha de desigualdad, pero no hace nada para que el pobre pueda subir. Eso requiere, o sea, no es una herramienta principal. Un plan social te puede cubrir un cierto ingreso y la gente puede estar cómoda viviendo con un ingreso más bajo, pero siempre te quedas en un estrato más bajo. El Gonzalo, querer subir la ahí escala hay cierta económica es diferente. idea de que hay una torta finita que se divide y que Exacto. se reparte en vez de pensar Sí. que la torta se puede agrandar, ¿no? Exacto, sí. Entonces es básicamente eso, ¿no? Con la movilidad social se ve que se puede agrandar y mucha gente puede ir subiendo y no es algo estático, ¿no? La desigualdad es una foto estática que se toma en el tiempo. La movilidad es algo más dinámico que habla de cómo las personas se superan a sí mismas o hasta cómo se mide en las investigaciones, cómo superan el ingreso de sus padres a una cierta edad, ¿no? Entonces así se mide en economía, ¿no? El término de movilidad económica, movilidad social. Pero sí, pero para mí incluye, es un poco más grande el tema de que, como te decía, en la batalla esa cultural más amplia que es cómo la gente ve el mundo. Si es justamente, como decís, un juego suma cero y una torta chica y es igualdad de resultados, o es algo más dinámico, algo más que permite, que abre un abanico de posibilidades a las personas para que suban, y es un juego más de suma cero y que simplemente precisamos igualdad de oportunidades, remover barreras que nos restrinjan, ya sea abrir empresas, ya sea florecer nosotros mismos mediante perseguir diferentes objetivos que tengamos,
perseguir profesiones que tal vez no sean, que no existen Sí, en otros países, existen acá. Pero eso pasa por algo, eso pasa porque hay un cierto ímpetu de la gente de empujar la frontera de lo posible, por así decirlo, ¿no? Entonces, este país, lo que ha hecho, por ejemplo, volviendo a tu pregunta inicial, sí, sí, perdón, sí, que dimos sí. toda una vuelta grande, que lo que ha hecho este país, lo que se habla mucho es de la frontera, ¿no? De la frontera que había antes de que el país empezó con 13 colonias en el este, ¿no? De Estados Unidos, y se fue expandiendo. Lo que se llamaba expandir la frontera era irse de este a oeste y expandir lo que era el país. Sí, Pero ganar ahora, claro, como territorio, territorio, más algo más generar físico, asentamientos. geográfico, sí, y la gente iba de este a oeste buscando más oportunidades y abriendo nuevos mundos y lugares, lo que sea, la parte más geográfica, ¿no? Pero ahora yo lo veo como que la frontera que se expande ahora es la frontera de lo posible en temas de innovación, de tecnología, de emprendimiento, hasta de derechos humanos, de todo, de mejores vidas, de mejores sistemas de salud, que se habla mucho aquí del costo, pero y eso es algo que hay muchas barreras y burocracia ahí metidas, pero al final de cuentas, el sistema de salud, la gente viene acá a hacerse atender, la gente viene acá a emigrar, a buscar mejores resultados. Entonces, hay una expansión de la frontera en cuanto a innovación y lo que es posible. Eso es lo que vemos con la carrera del espacio, por ejemplo, Sí, de Jeff Bezos y Elon Musk. Es una frontera, bueno, tenemos aquí, ¿qué tanto podemos salir? que ¿Qué los tanto podemos privados yendo al soñar, espacio digamos, ¿no? hace 30 o 40 años hubiese sido de película de ciencia ficción y no una realidad que la leemos en el diario y ya la tomamos como normal. Exacto. Entonces, es un poco eso, ¿no? Toda esa motivación de expandir la frontera, de buscar siempre ser lo mejor en lo que uno hace, que es un aspecto cultural aquí que hay, que se aspira a más, y ciertamente eso también está cambiando acá. Hay mucho empuje a eso, hay mucho empuje a que no haya más meritocracia, hay un empuje a que no deberíamos celebrar el éxito, que no, si hay el éxito, no, esa persona tiene mucha plata, hay que sacarle, tienen que hacer más por los demás. Cuando, por ejemplo, un empresario que contrata 1 millón de personas, Sí, está está generando un montón contratando personas, de... 1 millón o 5 personas, lo que sea, está generando oportunidades para otros. Es como que no, ¿qué más puede hacer? O, Y o, uno no, o, no valoramos lo otro o que sea que ya esas logró, ¿no? discusiones que uno siente que se están dando en América Latina con respecto al lugar o no que le corresponde al mérito, la meritocracia, como se le llama en la Argentina, también se están dando en los Estados Unidos Se están hoy, dando hoy por acá. hoy. Sí, se están dando acá mucho y para mí, esa es la batalla cultural creo que más importante. Lo demás no importa creo que tanto a la gente, por las encuestas y todo, no es un tema de que, sí, tal vez mueve pasiones con los extremos de tanto izquierda y derecha, pero no es creo que el tema principal que deberíamos preocuparnos a futuro y que tampoco debería dividirnos en Claro. sí, ¿no? Te traigo para América Latina, vamos a pecar en principio con una generalización como sucede, pero es un tema que vos estudiás mucho. ¿Cómo vas viendo las discusiones sobre movilidad social en América Latina? Es cierto que no es lo mismo Brasil, que Chile, que Argentina, que Uruguay, que Bolivia, digo, Ujú. después podemos a lo mejor tomar algunos de los ejemplos en particular, pero si vos tuvieras que marcar y decir algo sobre movilidad social en América Latina, ¿se está discutiendo el tema? ¿No se está discutiendo para nada? ¿Existe la posibilidad de que se dé o no se está dando en absoluto? ¿Cómo vas viendo eso, Gonzalo? Sí, no, es en general, creo que es una región también, por cometer de mi pecado de generalizar, una región que estamos muy estancados, creo que en el tema de movilidad. Hay pocos ejemplos de países que han tenido éxito o si lo han tenido, se han estancado y ahora tal vez estén retrocediendo, ¿no? Pero creo que va mucho a eso, lo que mencionaba, que se ve mucho más en la región, tal vez, que se hable de planes sociales, conditional cash transfers o transferencias directas, ¿no? Condicionadas, no condicionadas, como la mejor solución para salir de la pobreza. ¿O qué otro plan social podemos incrementar para generar un mayor ingreso o renta básica? Creo que es algo que se está hablando en muchos países. Y esa redistribución de cómo ponemos más impuestos a la gente más rica para financiar más de estos planes. Pero no hay ese enfoque que sea, no, la salida es más emprendimiento, es remover barreras a la generación de empleo, a la innovación que puede expandir industrias. Entonces, no, me parece que en general no hay esa discusión y se enfoca así mucho en planes sociales. Digamos, Chile obviamente es un ejemplo Sí, paradigmático hoy por hoy, ¿no? sí, y muy complejo, que por un gran tiempo lograron incrementar mucho la movilidad social, redujeron la desigualdad en gran cantidad, y igual se está hablando del debate que no, que son los peores países para eso, cuando la investigación ha mostrado claramente que es. Sí, que Y ahora todos habían justamente sacamos, mejorado su calidad sí, de vida. y justamente sacamos una investigación, ahora un libro que enfocaba a América Latina con 4 think tanks de la región: Libertad de Desarrollo en Chile, SEDE en Uruguay, se dice en Venezuela y Libertad de Progreso en Argentina, hablando sobre diferentes aspectos de movilidad social en la región. Y en el caso de Chile,
mostraba la persona, María Paz Arzola, que hizo el capítulo, que cómo Chile ha reducido la desigualdad, incrementado la movilidad social con crecimiento económico, con remover barreras, con todo eso. Ahora, lo que ha pasado es que en diferentes gobiernos, después tal vez del primer gobierno de Piñera, han habido, en el primer gobierno de Bachelet y en el segundo de Piñera, que no se ha vuelto a enfocar en eso, se han implementado y han puesto muchas barreras y han hecho muchas reformas que han frenado el crecimiento económico, que han Sí, frenado tal vez ese nivel de oportunidades. Entonces, cuando una sociedad está acostumbrada a mejoras tan rápidas en tan corto tiempo, porque tomó muy poco tiempo, creo que para que Chile creciera tanto, tuviera tanto éxito, y hay debates ahí de que si fue a forma correcta empezar o no, no nos vamos a meter a eso, pero digo, ha crecido y fue ya tanto éxito tan rápido que cuando llega un momento que hay mucha una clase media muy alta que exige o quiere más mejoras, más rápido, y eso se estanca y se frena, esa sociedad se vuelve, tiene ese rechazo a lo que tal vez esté pasando en ese momento, o lo culpa al sistema, o culpa a otra cosa, pero cuando uno va creciendo más rápido, no es que uno puede sentarse y tranquilizarse que sí, bueno, ya hicimos lo suficiente. sí, sí, Es más sí. bien, es que hace un Cuando esfuerzo. se ameseta el crecimiento, la gente, digo, lo da por hundido todo lo que creció antes de alguna forma. Exacto, exacto. Entonces, más bien hay que hacer todavía más empuje aún y más reforma. Entonces, como ya se vino estancando con el segundo gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Piñera, la verdad que no sé exactamente Sí, sí, habría que ver qué todavía los números políticas finales cuando se conozcan buenas o luego no, del sí, final del mandato. pero en general el discurso no era el mismo discurso que había en el primer gobierno de No, crezcamos y todo, y obviamente metido en mucho el conflicto social que ha estado pasando en los últimos años, pero no había ese mismo empuje. Cuando la gente había sentido, creo que el estancamiento en la Bachelet y que por eso volvió a votar a Piñera para tener algo diferente, que las cosas funcionen otra vez bien en cuanto al crecimiento económico, a las oportunidades. Y cuando todo eso se estanca, yo creo que genera ese resentimiento en la gente y protestas, y ahora tenemos otro escenario también polarizante en cuanto a la segunda ronda de las elecciones. Pero digo, eso es un ejemplo muy bueno de que crecemos mucho, mucha movilidad social, baja la desigualdad, es uno de los mejores países que mejor están en la región, comparado con otros países de la OECD, no, sí, sí, pero pero con respecto a es los la vecinos OECD, ¿no? era Los vecinos es lo directamente. mejor, había mucho éxito, mucha prosperidad, y ahora se está intentando retroceder, o se retrocedió ya antes Sí, en sí, cuanto a reforma reformas constitucional, buenas, elecciones muy sí, polarizadas. y con políticas públicas antes malas que llevaron a ese estancamiento. Entonces, ahora es ver qué pasa con el siguiente gobierno, si logran volver a reactivar ese motor de movilidad social que fue excelente en Chile, se frenó y ahora vemos qué pasa. Pero eso es lo que creo que pasa. Cuando uno no presta atención a eso, por más que la desigualdad no haya empeorado, mejorado, cuando la gente no siente esa mejora rápida en su nivel de vida, y como te decía, sueño americano, eso es lo que está buscando, mejorar su vida para eso y sus familias. No creo que haya un tema de que realmente querían mejorar, o sea, cambiar la constitución y verlo así. Vieron que, bueno, la gente me está vendiendo eso como la herramienta para mejorar mi vida, dale, vamos. Pero el tema de fondo es, quiero mejorar, que mis hijos crezcan en un mejor país. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, ¿no? Pero entonces ese trasfondo de lo que el chileno yo creo que quería era esa mejora que no hay y que ahora no sé si se va a dar con una constitución, creo que obviamente esa no es la solución, pero es esa demanda social cuando las cosas no están bien. Y eso se ve en otros países también. En Sí. Uruguay pasa lo mismo. Bueno, justo te iba a preguntar por Uruguay, no te quería sesgar con la pregunta, así que bien que lo introducís Sí. vos el tema. No, y en Uruguay pasa lo mismo, que han habido tal vez algunas mejoras buenas económicas en cuanto al ingreso promedio a través de las clases más bajas. Ha habido algo así en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, antes de que llegara el actual presidente de la Calle Pou, pero por muchos años, 5 o 6 años tal vez antes, ya se veía un estancamiento de la generación de empleo privado. Hubo una creación de empleo muy grande, pero por parte del sector público. El sector privado tenía muchas barreras, hay mucho sindicalismo que creo que no deja que las cosas sigan, que las empresas invierten. Es otra cultura también en la sociedad, ¿no? Sí, Pero, suena pero ha algo habido una. argentino un poco la Sí, descripción, ¿no? La sí, cercanía. pero hubo un freno muy importante de eso, inseguridad, cosas que llevaron a que haya un cambio importante hacia, creo que un gobierno ahora que quiere mejorar las cosas, que tiene las ideas más claras, que ha empezado con una ley
los primeros meses muy buena, que plantea muchas reformas en varios campos, no muy radical, porque Uruguay no puedes pedirle algo muy radical, es siempre Sí, alguna vez he paso lento pero escuchado seguro. eso, Gonzalo, alguna vez he escuchado que en Uruguay hay cierta idea o cierto resquemor de que si se hace el cambio demasiado brusco se puede romper todo, ¿no? Lo contrario de Sí, lo que se hace en la Argentina, que parece ser que no nos importa nada que se rompa todo. Digo, ahí a lo mejor estaría sí la diferencia idiosincrática entre los dos países. sí, puede ser, puede ser. Pero ese es el tema. Todo lento pero seguro, está bien, no muy, cambios muy grandes, pero ahora esa ley eh, o sea, una ley macro muy grande que incluía varias otras reformas necesarias, hubo un empuje de la izquierda al Frente Amplio ahora para poner esa ley en un referéndum a ver si la gente realmente quería esos cambios. Ahora, eso se va a votar en marzo, no sabe qué va a pasar. Obviamente, si se gana, que el gobierno gana, que la ley, si se vota referéndum que no hay que sacar la ley que estaba bien, va a ser un respaldo muy grande al gobierno, que ya de por sí tiene un apoyo de 60% o más, por su buen Mucho. manejo de la pandemia, por lo que ha traído un poco más de calma en temas de seguridad, por lo que se ve un poco más de inversión extranjera o gente que quiere ver al Uruguay como un destino diferente en la región. Entonces, hay cosas positivas que han hecho que mucha gente que hasta estaba con el Frente Amplio Izquierda, o en el centro, por así decirlo, ha ido un poco más buscando, bueno, algo diferente y ha sido está satisfecha. Entonces puede ser que en el futuro cercano veamos mejoras ahí, pero se requieren estas reformas que ni siquiera se han dejado empezar a hacer, ¿no? Por así decirlo. Pues ya están puestas a un referéndum, y hubo que juntar firmas, lograron juntar firmas para el referéndum. Y veremos qué pasa, pero digo, eso creo que es un ejemplo importante en la región de que si logran salir de eso, y creo que saliendo de ese momento del referéndum es el mejor momento para hacer más reformas, como decía, no tan grandes tampoco, porque la gente se puede echar para atrás, pero con ese capital político que si ganan ese referéndum puede dar lugar a mejoras. Ahora, si pierden y se va para atrás, es una oportunidad, yo creo que perdida, es una oportunidad que la gente no está dejando al gobierno tratar algo diferente, porque, como decía, hubo un estancamiento muy grande de la economía en Uruguay en los últimos años previos a la calle Pou, mucha inseguridad, inflación muy alta. Entonces la gente estaba cansada, quería algo diferente, porque lo que venían haciendo con planes sociales o redistribución o frenando la actividad empresarial con muchos paros, muchos piquetes y todo en empresas, no funcionó, la gente quería algo diferente, lo pidió, lo obtuvo, entonces ahora hay que ver qué pasa, pero yo estoy optimista, positivo, que va a ser un buen ejemplo, yo creo, espero, para la región en el futuro cercano. Gonzalo, nos queda una pregunta más que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras, y nos han respondido de lo más variopintos los respondes, cuestiones personales, cuestiones más académicas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué inquieta a Gonzalo Schwartz? Creo que poco lo comenté ahí. Para mí, como te decía, esa batalla cultural por la igualdad de oportunidades o resultados, que pensamos que se había tal vez terminado cuando terminó la Guerra Fría, o que pensamos que ahora ya no se ve tanto, que la gente está de acuerdo con que la igualdad de oportunidades con un modelo de mercado es lo que más hace prosperar a los países, se ha puesto en tela de juicio en todo el mundo por diferentes razones, pero a mí lo que me inquieta es que mientras seguimos, no sé, jodiendo, por así decirlo, con eso, sin reconocer que no, sigamos adelante. Me preocupa es que nos enfocamos mucho en intentar encontrar una respuesta final a esto cuando la evidencia histórica ya está, ya se sabe lo que se tiene que hacer. Entonces, mientras se siguen peleando intelectuales, se siguen peleando académicos, la que sufre es la gente, la que sufre porque se le restringe el abanico de oportunidades, la gente, lo que no pueden llegar a su potencial, la gente pobre que vemos en nuestros países, que vemos en África, que vemos en Asia, en todas partes, que por no permitirle vivir en un sistema que le dé más oportunidades, y estamos perdiendo mucha gente que puede ser el próximo Einstein, que puede ser el próximo Elon Musk, gente que tiene que vivir hacia en pobreza porque la gente cree que un plan social le va a alcanzar a esa persona, en vez de más, no sé, como decíamos, muchas otras cosas que seguimos dándole la vuelta y que no, que mientras nosotros entre intelectuales, académicos, periodistas,
políticos no estamos peleando y a ver quién tiene o más poder o más la razón en todo esto. El que sufre es el pobre, el más necesitado, y se pierde, yo creo que mucho potencial del ser humano en el medio, ¿no? Mientras tanto. Y creo que muy poca gente tiene en mente al más necesitado. Puede ser en el discurso, sí, pero en las acciones y políticas públicas no. Entonces, es lo que me preocupa y que creo que está encasillado en ese debate muy grande entre la movilidad social o la desigualdad como el principal frente en la batalla de las ideas, ¿no? Gonzalo, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo, Garrett. Muchas gracias por tener. Lo teníamos a Gonzalo Schwartz aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.